Hola, soy el profesor Juan Carlos Pérez de Matemática Fácil. El día de hoy vamos a aprender a elaborar tablas estadísticas para datos agrupados. Y comenzamos. Organización de datos en tablas estadísticas. Bueno, necesitamos saber algunos conceptos básicos, lo cual lo vamos a hacer ahorita. Población es el conjunto de todos los individuos u objetos que poseen alguna característica común observable. Podría ser talla, color de ojos, gustos, etcétera. Muestra es un subconjunto de la población, es una parte de la población. Como ustedes entenderán, un estudio no se puede hacer con toda la población, para lo cual elegimos una muestra para hacer el estudio. Unidad de análisis es cada uno de los elementos de la población. Ahora vayamos con las variables. Variable es una característica de la población en estudio. Lo vamos a simbolizar por X sub phi. Podría ser en este caso estatura, color de ojos, etcétera, etcétera. Esa es una variable estadística. Se puede clasificar en dos tipos. Variable estadística cualitativa. Es aquella que describe o clasifica atributos o cualidades a los elementos de la población. Se expresa con palabras. Bueno, las cualitativas vamos a expresar con palabras. Y esta a su vez puede ser de dos tipos. La nominal, si sus valores solo se pueden comparar como iguales o diferentes. Y la ordinal, si sus valores se pueden comparar y se pueden establecer un orden. Bueno, en este caso tendríamos como un ejemplo de nominal, por ejemplo, podría ser gustos por colores, ¿no? Color favorito. Puede ser verde, negro, o puedo poner primero negro, verde, o sea, no va a haber un orden establecido. En el ordinal, por ejemplo, podríamos ver de que ya se puede establecer un orden. Por ejemplo, si decimos grado de instrucción, podríamos decir, ¿no? Primaria completa, secundaria completa, superior, etcétera, ¿no? Y ya estamos ordenando. Entonces, en la nominal, indistintamente se puede poner, pero en el ordinal sí ya acepta un orden establecido. El otro tipo de variable serían las variables cuantitativas. ¿Cuáles son aquellas? Las que cuantifican los elementos de la población. Quiere decir que aceptan números, se expresan con números. Esta a su vez es de dos tipos. La primera, la discreta, variable cuantitativa discreta. Se expresa en números y se obtiene por conteo. Es decir, podemos aplicar o acepta números enteros. Puede ser número de hijos, un hijo, dos hijos, tres hijos, etcétera, etcétera. Pero en este caso no, sería algo absurdo que digamos, ¿no? Un hijo y medio, dos hijos y medio, sería algo absurdo, no serían números enteros. Entonces, la discreta se obtiene por conteo y solamente acepta números enteros. El otro tipo de variable cuantitativa es la continua. Se expresa en números y se obtiene por mediciones. Allá, en este caso ya no es solamente por conteo, sino por mediciones. Y acepta números reales. Claro, como por ejemplo cuando vienen a controlar el medidor de energía eléctrica, ¿no? Vienen los señores y ahí observan cuánto de energía eléctrica se ha consumido. Entonces ya se está midiendo y acepta números reales, ¿no? Podría ser 1.5 kilowatts, etcétera. Entonces, acepta números reales. Listo. Ya tenemos ahora un ejemplito. Tenemos una lista acá de varias variables y vamos a clasificarlas. Color de ojos es una variable cualitativa y como ejemplitos tendríamos, ¿no? Verde, negro, etcétera. Estatura es una variable cuantitativa, porque acepta números, podemos cuantificar. Podemos decir 1.60 metros, 1.65 metros, 1.68 metros, etcétera. Número de hijos es una variable cuantitativa también. Podemos decir que una familia tiene 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, etcétera. Estado civil es una variable cualitativa, porque podemos decir que con palabras, ¿no? Que es soltero, casado, viudo, divorciado, etcétera. Edad, a la edad es una variable cuantitativa porque le podemos asignar valores numéricos, ¿no? En este caso sería 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, etcétera. Grado de instrucción es una variable cualitativa, porque podríamos decir que es analfabeto, tiene primaria, secundaria completa, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya hemos visto cómo son las variables, ¿no? Son de dos tipos, en este caso sería cuantitativa y cualitativa. Las cuantitativas se dividen en dos tipos, ¿no es cierto? En ordinales y nominales. Y las variables cuantitativas en dos tipos, ¿no? Discretas y continuas. Muy bien. Ahora vamos a empezar a organizar tablas de frecuencias para datos agrupados.
Para esto necesitamos conocer algunas definiciones. Por ejemplo, necesitamos saber qué es el rango. El rango, en este caso lo vamos a simbolizar con R mayúscula, es la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de los datos. ¿Qué quiere decir? Que el rango va a estar dado por el valor máximo menos el valor mínimo. Número de intervalos. En este caso, como vamos a agrupar los datos, necesitamos saber en cuántos grupos los vamos a tener, a los cuales le vamos a llamar intervalos, ¿no? Tenemos varias maneras de determinar el número de intervalos, en este caso 3, ¿no? La primera sería la regla de Sturges, que me dice que el número de intervalos, que en este caso lo vamos a representar por K minúscula, va a ser igual a 1 más 3.32 por logaritmo de n, donde n es el número de datos o tamaño de muestra también. La otra expresión sería de que el número de intervalos K va a ser igual a la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Y la tercera sería que el tamaño de muestra va a ser menor que 2 elevado al exponente K. Se puede utilizar cualquiera de ellos indistintamente, según sea el caso, ¿no? que se nos presente. Amplitud. Lo vamos a simbolizar por A mayúscula, está dado por la expresión, la amplitud va a ser en este caso el cociente entre el rango y el número de intervalos. En este caso, la amplitud va a ser la longitud que va a tener cada uno de nuestros intervalos. Intervalo. Va a ser un intervalo de números reales, que en este caso va a tener un límite inferior donde empieza el intervalo y un límite superior donde termina el intervalo. Como podemos observar, el límite inferior, en este caso el límite, la izquierda en este sería, va a ser cerrado, ¿no? Cerrado. Y en este caso el extremo derecho va a ser abierto. El límite superior se va a obtener sumando al límite inferior la amplitud. Ya habíamos dicho que la amplitud va a ser el tamaño que va a tener nuestro intervalo. Además, podemos decir lo siguiente, de que todos los intervalos van a ser cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha, excepto el último intervalo que va a ser cerrado por ambos lados. Tenemos la marca de clase. Es el punto medio del intervalo o clase. Lo vamos a simbolizar con X sub phi. Va a estar dado en este caso por la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. En otras palabras, va a ser el promedio o el valor central. Ya, listo. Seguidamente tenemos la frecuencia absoluta simple. Lo vamos a simbolizar con F minúscula sub i. Es el número de datos que se encuentran en un intervalo. Además, la suma de todas las frecuencias absolutas simples va a ser igual al tamaño de muestra, o sea, al total de los datos. Frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas simples. En este caso podemos poner como ejemplo, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada 2 va a ser igual a la frecuencia simple 1 más la frecuencia simple 2. O sea, F mayúscula 2 va a ser igual a F minúscula 1 más F minúscula 2. Observen, la absoluta simple es F minúscula, la absoluta acumulada es F mayúscula. Si tendríamos F mayúscula 3, o sea, frecuencia acumulada, absoluta acumulada 3, sería F1 más F2 más F3 minúsculas. Ahora tenemos las frecuencias relativas simples. Lo vamos a simbolizar por H minúscula sub phi. ¿Quién es este? Este va a estar dado por el cociente de la frecuencia absoluta simple entre el tamaño de muestra. Dice, ¿no? Es el cociente de la frecuencia absoluta simple entre el número total de datos o tamaño de muestra. Si lo multiplicamos por 100, obtendremos el porcentaje. Además, igual que acá, ¿no? Si sumamos todas las frecuencias relativas simples, vamos a obtener la unidad. Frecuencia relativa acumulada. Lo vamos a simbolizar con H sub phi mayúscula, H mayúscula sub phi. Va a ser el cociente de las frecuencias acumuladas, absolutas acumuladas entre el tamaño de muestra. La frecuencia relativa acumulada va a ser la suma de las frecuencias relativas simples. Por ejemplo, ¿no? H2 va a ser igual a H minúscula 1 más H minúscula 2. H mayúscula 3 será pues H minúscula 1 más H minúscula 2 más H minúscula 3. Y así hasta la última frecuencia relativa acumulada, que va a ser igual a la unidad. La última siempre es igual a la unidad, y acá tendríamos en la frecuencia absoluta acumulada, el último va a ser igual al tamaño de muestra. Tenemos un ejemplito. A ver, se observó que la estatura X sub phi en centímetros de cada uno de las 30 estudiantes de una sección de cuarto grado de la institución educativa Uriel García nos pide elaborar una tabla de distribución de frecuencias con los datos obtenidos, que son los que a continuación se presentan.
Listo, acá tenemos los datos. Ah, ya, son varios datos. Tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 por 10, 30. Tenemos que son 30 datos, son 30 alumnos. Allá, listo. Los vamos a organizar en una tablita. Como son 30 datos, los tenemos que agrupar. Entonces empezamos. Solución. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el rango. Tenemos acá los 30 datos y hallamos el rango. Sabemos que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Localizamos el valor máximo, que había sido 178, y el valor mínimo, que había sido 112. Por lo tanto, el rango será 178 menos 112, que va a dar igual a 66. Entonces, el rango había sido igual a 66. Seguidamente hallamos el número de intervalos. En este caso vamos a hallar con la segunda expresión. Nos dice que el número de intervalos es igual a la raíz cuadrada del tamaño de muestra. En este caso el tamaño de muestra es 30. Raíz cuadrada de 30 es aproximadamente 5,5. Lo aproximamos al siguiente entero. Va a ser 6. Entonces trabajamos con 6 intervalos. ¿Correcto? Entonces el número de intervalos, el número de clases va a ser 6. Seguidamente, hallamos la amplitud. La amplitud está dado por el rango entre el número de intervalos. Reemplazamos los valores. Rango es 66, número de intervalo 6, por lo tanto la amplitud es 11. Seguidamente tenemos lo siguiente. Tenemos todos los datos y aquí tenemos ya la tablita construida, que el número de intervalos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tenemos los intervalos, ¿no? Primer intervalo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto intervalo. Entonces empezamos por el dato más pequeño, en este caso es 112. A 112 le sumamos la amplitud. No nos olvidemos que cada intervalo va a tener un tamaño de la amplitud, ¿no? Entonces, 112 más 11 sería 123. Observen, 123 copiamos en el siguiente intervalo, porque este es abierto, no está en el primer intervalo, sí está en el segundo. Es el límite, pero no está. Entonces, sumamos 11. Entonces, 123 más 11, 134. Copiamos 134 más 11, 145. Copiamos 145 más 11, 156. Copiamos 156 más 11, 167. Copiamos 167 más 11, 178. Listo, ya tenemos todos nuestros intervalos. Acá observamos lo siguiente, lo que habíamos dicho al principio. Todos los intervalos son abiertos por la derecha, excepto el último. Claro, tiene que ser cerrado porque si no, 178 ya no estaría dentro de este intervalo ni dentro de nuestra distribución. Listo. Ahora hallamos la marca de clase. Tendríamos que sumar 112 más 123, que sale 235, entre 2 es 117.5. Es el único que vamos a hallar de esta forma. Para el resto, como sabemos cuánto es la amplitud, simplemente sumamos la amplitud. 117 más 11, 128.5. Más 11, 139.5. Más 11, 150.5. Más 11, 161.5. Más 11, 172.5. Las frecuencias. Ahora para las frecuencias tenemos que hacer lo siguiente. Bien, para las frecuencias tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que hacer el conteo. Entonces, en el primer intervalo de 112 hasta 123, ojo, 123 no va a estar acá, es el límite, pero ya está en el siguiente. O sea, quiere decir que acá vamos a contar desde 112 hasta 122, nada más. O sea, hacemos el conteo. 1, 2, 3, 4. Tenemos solamente 4. A ver, en el siguiente intervalo, de 123 hasta 133. 34 ya no lo tomamos en cuenta. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 datos en el segundo intervalo. En el tercero, de 134 hasta 140, antes de 145, o sea, 144. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 datos. En el cuarto intervalo, de 145 hasta 155, ¿no? 156 ya no cuenta. Tendríamos
1, 2, 3, 4. Y solamente 4. Listo. En el siguiente, de 156 a 167. 1, 2, 3, 4. Ya no tenemos ninguno. 4. Y en el último, de 167 hasta 178, inclusive tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tendríamos 6 datos. Ya, listo. Luego del conteo ya tenemos las frecuencias absolutas simples, ¿no? Acá teníamos 4, en esta teníamos 5, acá tenemos 7, acá tenemos 4 datos y 6 datos. Si sumamos todos, a ver, tendríamos 4 más 5, 9, más 7, 16, más 4, 20, más 4, 24, más 6, 30. Los 30 datos, que es el tamaño de muestra. Quiere decir que no nos hemos equivocado, ¿no? Si sale menos, quiere decir que hemos dejado de contar alguno, y si sale más, hemos contado alguno 2 veces, ¿no? Entonces, en este caso, nos salió 30, exacto. Tiene que salir 30 siempre. Ahora, para las frecuencias absolutas acumuladas, tendríamos el primero, tendremos que copiar, obviamente. Para el siguiente sería 4 más 5, 9, pero más práctico es sumar 4 más 5. En este caso, de esa manera, ¿no? 4 más 5, 9. Acá también 4 más 5 más 6, 16, ¿no? En este caso, directamente, o más fácil, más práctico, lo haríamos 9 más 7, igual a 16. 16 más 4, 20. 20 más 4, 24. 24 más 6, 30. Lo que habíamos dicho, la última frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual al tamaño de muestra. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar las frecuencias relativas simples. Nos dicen que es el cociente entre la frecuencia absoluta simple entre el tamaño de muestra. En este caso sería 4 entre 30. Interpretando tendríamos de que 4 chicas de las 30, 4 de las 30 chicas tienen una estatura de 112 hasta menos de 123. En el siguiente interpretamos de la misma manera. 5 de las 30 chicas tienen una estatura de 123 hasta menos de 134. Entonces, y así sucesivamente. Acá, 7 de las 30 chicas, 4 de las 30, acá 4 treintavos, otra vez 4 treintavos, y acá 6 treintavos. Y habíamos dicho que si sumamos todo, tiene que dar la unidad. A ver, vemos que todos son fracciones homogéneas, entonces sumamos solamente los numeradores. 4 más 5, 9, más 7, 16, más 4, 20, más 4, 24, más 6, 30. Entonces tendríamos 30 treintavos, que sería igual a la unidad, lo dicho, ¿no? Para las frecuencias relativas acumuladas, hacemos lo que habíamos hecho para las absolutas, ¿no? El primero copiamos, el siguiente sumamos, o simplemente ponemos esto de acá, ¿no? Lo que ya tenemos acumulado, 4 treintavos, 9 treintavos, 16 treintavos, 20 treintavos, 24 treintavos, 30 treintavos, que es igual a la unidad. Ojo, si se puede simplificar, lo simplificamos. En este caso, por el tiempo, lo hemos dejado tal como estaba. Y al simplificar va a salir ya pues una proporción, ¿no? Listo. Ahora vamos a graficar. Al graficar tenemos lo siguiente. En el eje horizontal tenemos la estatura de los estudiantes de 112, 123, 134, 145, 156, 167, 178. Los intervalos, ¿no? Y en el eje vertical vamos a tener las frecuencias absolutas simples. Entonces teníamos, en el primer intervalo de 112 a 123 teníamos 4 chicas. En el segundo intervalo de 123 a 134 teníamos 5 chicas. En el tercer intervalo de 134 a 145 teníamos 7 chicas. En el cuarto intervalo de 145 a 156, 4 chicas. En el quinto intervalo de 156 a 167 también 4 chicas. Y en el último teníamos 6 chicas, en el de 167 a 178. Chicas, este gráfico, como es una distribución en este caso para datos agrupados, se va a llamar histograma. Estas barritas que están de esta forma se va a llamar histograma. Este es el histograma. Y si unimos los puntos medios de todas las clases, vamos a tener otro gráfico que se va a llamar
polígono de frecuencias. Entonces, las barritas representan el histograma y la otra figurita va a ser el polígono de frecuencia. Como ustedes se pueden dar cuenta, es una figurita geométrica, ¿no? Por eso se llama polígono de frecuencias. Bien, chicas, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Y si quieren recibir más videos, suscríbanse a mi canal. Las espero. Muchas gracias y eso es todo por hoy día.